Hola, bienvenidos a todos a nuestro espacio de podcast Conexión 7D. El día de hoy me encuentro con dos personas nuevas. A mi derecha tenemos a Miguel Tami, líder aquí en la iglesia, y a Laura Quintero, también otra líder aquí en nuestra iglesia. Entonces, para comenzar con nuestro podcast, le quiero pedir el favor a Miguel que tenga una palabra de oración para iniciar. Oremos. Amado Señor, te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Ahora que vamos a tener este repaso de la lección, sé tú guiándonos y bendiciéndonos, poniendo tus palabras en nosotros, Señor. Permite que este mensaje pueda llegar a quienes lo necesiten, Señor, y que podamos integrar en eso de la manera adecuada. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, primero que todo, la lección de esta semana, diría yo, está muy poderosa. Sí. Tiene mucho contenido, muchas cosas de las que podemos hablar. Estamos introduciéndonos a la semana número 6, que lleva como título Un revés devastador. Entonces, quisiera empezar preguntándole a Laura que nos contara un poquito el contenido general de esta lección. Bueno, lo que vemos en la lección es que después de la gran victoria de Josué en Jericó, pues del pueblo como tal en Jericó, se experimentan una derrota en Jai. Pues fue todo un conflicto y pues se dieron cuenta de que el motivo no fue por la fuerza del enemigo, sino de un pecado oculto que estaba entre ellos. Es muy bonito ver que en toda la lección como tal, todos los días se va como descubriendo cada vez una parte más de la historia y se dan cuenta de que la victoria no es solamente dependencia de gente, sino que también es de obediencia y de dependencia de Dios. Totalmente. Exactamente. Y para como ir entrando en materia, no sé qué tal les parece si revisamos un poquito el contexto de antes, en dónde se encuentra el pueblo de Israel y en dónde se encuentra Josué. Entonces, recordando un poquito la anterior lección, recordemos que estamos después de la batalla de Jericó. Sí. Entonces tenemos un pueblo que se siente muy contento, Josué se siente satisfecho por haber. Y victoriosos, muy confiados, porque la batalla de Jericó fue un evento milagroso en ese sentido, ¿no? Muy espectacular por la forma en que se dio eso. Entonces, el pueblo tenía la moral lo más alto posible, diría yo. La moral la tenía muy alta después de esa gran victoria. Y no solamente el pueblo, creo yo que los demás, ¿cierto? Sí. Y también Josué como líder, como tal, porque pues era el líder allí en la tierra directamente, debía ser un orgullo para él también el ver lo que había logrado el pueblo a su, pues dirigiéndolo. Sabemos que pues Dios era el que estaba allí, pero dentro de todo en nuestra parte humana sabemos que nosotros también nos sentimos orgullosos cuando logramos algo y nosotros tenemos que ver, entonces también es como, me imagino que él estaba feliz y orgulloso de que el pueblo había ganado pues esa gran victoria. Exactamente. E introduciéndonos un poquito en Josué, yo siento que ese momento de euforia de él lo llevó y lo motivó a decir, tenemos que llegar a Canaán lo antes posible. Sí, y no solo llegar a Canaán, sino que precisamente a lo mejor por esa moral y por esa motivación, y ya lo vamos a ver en la lección, olvidó un poquito el factor más importante de las victorias del pueblo de Israel en todas sus batallas, y esa motivación finalmente le termina jugando un poquito en contra. Y eso que menciona Miguel es muy importante porque vemos que él envía unos cuantos espías para que vayan y consulten quizás cómo está el siguiente pueblo al que quieren ir. El siguiente pueblo que era Jai. Era Jai y Jai no quedaba en cualquier sitio. El inverso nos menciona que las murallas de Jericó quedaban como en un valle y ellos tenían que subir hacia una montaña para poder llegar a la tierra. Creo que tenían que subir como unos 500 metros aproximadamente. Creo que mencionan Exactamente. que el pueblo estaba a unos 200 y tantos metros y Jai se encontraba a unos 700 y tanto. Entonces, De poner una subida de aproximadamente 19 kilómetros, dice. y aparte la subida de 19 kilómetros y 500 metros de diferencia entre la altitud de un punto y otro. Entonces, no era tampoco cualquier lugar al que debían ir, ¿no? No. Y también me pareció muy interesante cómo empezó el primer día, es decir, con la pregunta, ¿alguna vez te sentiste tan seguro de ti mismo después de un triunfo que te lanzaste de cabeza al siguiente reto solo para enfrentarte a una humillante derrota? Yo creo que es la pregunta como perfecta para empezar a hablar como tal de lo que fue ese conflicto que hubo allí. Totalmente. Y podemos ver que quizás el pueblo, entre todo este mar de emociones, quizás olvidaron sus debilidades. Olvidaron que ellos, sin la ayuda de Dios,
no hubieran podido conseguir absolutamente nada de lo que se habían propuesto. Entonces vemos que cuando Josué envía a los espías analizan, ven a las personas y concluyen algo muy interesante. Yo creo que concluyen y dicen, pues venimos de Jericó, de un pueblo más grande, saliendo De unas murallas. ninguna baja. Porque eso es muy importante, que en la batalla de Jericó no murió ninguna persona del pueblo. Entonces yo creo que a José le dicen, no, eso está fácil, eso está tranquilito, no, no. Sí, yo creo que ese fue el punto determinante y precisamente por eso es que entonces Josué dice, bueno, entonces vámonos, pero no vámonos todos, ¿no? Porque el ejército era grande, pero precisamente de esa confianza que tenían, Josué envía 3.000 hombres, nada más. 3.000 hombres envía a Jai, y entonces, ¿qué pasó ahí? Sí, entonces fue cuando que llegaron allí y los hizo retroceder, la fuerza como tal de ellos los hizo retroceder y dice que en el inverso dice que montaña abajo, colina abajo, fueron matando y llegaron a matar 36 hombres. Entonces, aunque es un número pequeño, era un número grande porque como tú lo decías, en la batalla anterior no había muertos, no había personas que habían quedado allí en combate. En cambio, en algo tan que ellos pensaban que era tan sencillo, se encontraron con que era algo mucho más complejo de lo que lo habían planeado en su mente. Exactamente. Y aquí pienso yo que podemos encontrar el primer choque en el liderazgo de Josué. Digamos que él, durante el breve tiempo que había estado liderando el pueblo, ya había tenido su primer gran victoria, que era Jericó. Pero podemos ver que él cuando se da cuenta de que su ejército que envió pierde la batalla, él se desanima mucho. Él se desanima y Se desespera, se desespera, se Y fue desespera a hablar mucho. con Dios. sí. Y dentro de todo lo bonito de eso es que en el momento bajo para él fue a buscar a Dios. Él no se quedó ensimismado o empezó a hablar con otras personas de su mismo nivel, sino que fue y le contó a Dios y le dijo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué será de tu gran nombre? Y es muy bonito porque allí él se da cuenta de que hay algo que no estaba correcto y que debía preguntarle a Dios. Exacto. Y fíjate que tú mencionas algo muy interesante y es que Josué, él a pesar de ese momento de melancolía por haber perdido, él reconoce, Dios no nos trajo aquí para nada. Dios nos trajo aquí con una misión y yo necesito preguntarle a Dios qué pasó. Y lo confronta. Y lo confronta. Yo quiero leer lo que precisamente dice en ese pedazo del verso que es Josué 7, del versículo 7 al versículo 9. Esta versión que voy a leer es la NTV. Y dice, entonces Josué clamó, oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar al río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Entonces Josué se encuentra confrontando al mismo Dios, que es curioso porque esas mismas palabras de duda, de no entender por qué nos trajiste acá si era para esto, es precisamente lo mismo que ya había pasado años atrás con el pueblo de Moisés, cuando le dice, pero ¿por qué nos trajiste acá a morir de hambre, a morir de sed? Misma desesperación, solo que ahora esa desesperación no viene desde el pueblo hacia su líder, sino desde el líder hacia Dios, porque no entendía qué había pasado y estaba desesperado en ese sentido. Y aquí podemos encontrar la respuesta de Dios. Y Dios, nos damos cuenta que a medida como nos van contando la historia, quizás uno llega a pensar, bueno, fue un problema militar, fue un problema que no le consultaron a Dios, que también eso hacía parte del problema, pero Dios le dice algo a Josué y le recuerda, ustedes se acuerdan cuando fueron a Jericó que yo les dije, no pueden quedarse con ninguno de los objetos de esa ciudad porque eso está reservado para mí, eso me pertenece a mí. Bueno, resulta que dentro del pueblo hay una persona que yo les indicaré quién es, que ha tomado el anatema que era mío. Exactamente. Y eso precisamente es lo que nos introduce el segundo día de nuestra lección, que se titula Un pacto roto, y nos explica eso. Nos da el contexto de que había un pacto de Dios hacia el pueblo y que precisamente ese pacto estaba roto. Y yo creo que ahí se comienza la tarea
de entender, ok, esta derrota no fue tanto, como lo dice Juanda, porque hubiésemos sido pocos hombres o porque el lugar ha sido complicado, sino porque el pilar de nuestras victorias, que era nuestra confianza y nuestra obediencia a Dios, se había roto. Sí. Y es muy bonito porque el Señor le dijo a Josué, en la Biblia se menciona que dice, levántate, santifica al pueblo. Entonces, santificar no es solamente como nosotros tenemos la idea quizás de lo que es santificar, sino que se menciona que significa también apartar. Entonces, aparta el pueblo y revisa. O sea, él estaba diciendo, aparte su pueblo, que yo organizo las cosas para que se dé cuenta por qué fue el fracaso de la batalla. Entonces, él no le dijo directamente lo que había pasado, sino que él quería que Josué se diera cuenta de lo que pasaba en su pueblo y que él mismo pudiese experimentar como la satisfacción de cuando uno piensa que algo se dañó por un tornillo que puse mal. Y luego te das cuenta que no, que era un defecto de fábrica y es como, no fue mi culpa. Entonces es también ver que dentro de todo Jesús protegía los sentimientos de Josué y veía también la aflicción que tenía él de sentirse fracasado. Claro, fue una respuesta inmediata en ese sentido. Inmediatamente después de que Josué confronta a Dios, le dice, tranquilo, aparte del pueblo y usted verá de qué le estoy hablando. Usted mismo se dará cuenta de qué es lo que está pasando acá. Entonces, tranquilo, tranquilo. Y eso es lo que pasa. A mí me parece interesante luego cómo se da esa situación de encontrar quién o quiénes habían sido los responsables de, si se puede decir de alguna manera, de esta derrota de Israel. ¿Qué piensas tú acerca de eso, Mando? Bueno, podemos ver la misma Biblia, nos comenta que Josué les dice a su pueblo, escudriñen sus corazones, que mañana será el día en cual el Señor nos va a decir qué fue lo que pasó. Entonces podemos ver que al día siguiente todo el pueblo se reúne y van escogiendo como por, primero, la tribu, luego la familia. Luego, no recuerdo exactamente cuál es la subdivisión ahí, pero es una subdivisión más pequeña entre la familia. Sí. Era como por orden de, Ajá, de, como de en un llegada, orden. por decirlo así. Exactamente. Y podemos ver que finalmente Dios termina revelando quién es. ¿Recuerdan el nombre de esta persona? Acán. Acán. Y aquí, a mí me parece algo curioso, porque es que Acán ya sabía. Sí, porque Exactamente. dice que se apresuró a guardar lo que tenía debajo de la carpa y es como alguien que sabe que hizo el mal y dice, tengo que Tengo que guardarlo. esconderlo. Sí, Claro, y hay ese tema, o sea, ni siquiera hay un arrepentimiento genuino de Acán, no, porque, claro, digo, me yo me oculto. imagino que en ese momento de que listo, fuimos a la guerra, uy, perdimos. Uy. Nunca asoció No, esos no. dos O eventos. quizás O quizás sí, sí, o sí lo asoció, pero precisamente por no tener esa culpa ni reconocer que estaba haciendo el estaba mal, equivocado. entonces pasó lo que pasó. Porque evidentemente Acán sabía que Dios iba a decirle, vea, este es. Entonces, si primero eligen la tribu, luego la familia, luego los pertenecientes de la familia, Acán ya sabía desde un primer momento que él era el señalado. Porque él sabía que había pecado contra Dios y que había tomado lo que no era Pero suyo. se mantenía en ese pecado porque cuando, digamos que de alguna manera cuando él vio todo eso, él pudo haber dicho, no, yo cometí este error, pues se pudo haber acercado a Josué, pudo haber hecho mil cosas, entregar lo que tenía guardado, pero eso no pasó, él se escondió y el hecho de que él haya craneado todo para meterlo debajo de su carpa y no sé qué y esto, demuestra que él se sostenía en su equivocación y eso es aún más grave. Y no solamente el error que lo cometió, sino la consecuencia tan grande que produjo eso, el error de una persona, o quizás ahorita vamos a ver no solamente uno, sino de más, que haya costado la vida de 36 hombres y la derrota de una nación completa. Y también de su familia, porque su familia también se vio afectada. Y allí podemos llegar al tercer día que se titula Silencio y complicidad. Y yo creo que es un título perfecto para lo que se habla, porque es la complicidad de ver de ver el pecado y también el silencio de guardarlo y ninguno de ellos tampoco decir lo que había pasado. Totalmente, porque claro, al error no puede uno. Y a mí me parece muy bonito que la lección nos da a entender eso, o sea, nos recuerda, porque en ese punto es fácil como ver la situación y decir, uy, eso está fuerte, porque finalmente uno piensa cuando lee la Biblia que el del error fue solo Acán, pero quienes terminan muriendo y siendo apedreados, Acán y toda su familia. Entonces uno dice,
Pero ¿por qué toda la familia si el que metió eso fue Acán? Y la propia Biblia en Deuteronomio nos dice que había una ley social bien clara que por los pecados de los padres los hijos no podían ser condenados. E igualmente al revés, por los pecados de los hijos los padres no podían llegar a ser condenados. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí pues, antes de pensar, no, pues se incumplió esa ley, yo creo que es lo contrario, es el cumplimiento de ese mandato. La familia de Acán no muere porque Acán haya pecado solo, sino porque, como lo dice nuestra lección, habían sido cómplices de este pecado. Y yo creo que fue una muerte también muy sorprendente para todos porque es que se abrió la tierra y se los tragó. O sea, yo me imagino y yo digo, yo estoy ahí y yo digo, no, esto es terrible. Y yo me pongo a replantearme todo porque dice que incluso la tierra se abrió debajo de ellos. Entonces es también ver como la parte del castigo de Dios en que él no, digamos, Dios no lo pensó, sino que fue ahí ya. Él cumple, era claro, ese es el pacto y si lo incumplen, esa es la consecuencia y eso el pueblo tenía más que claro, ¿ya? Entonces, ahí también habla, aunque muchas veces nos cuesta entenderlo, eso también hace parte de la perfecta justicia de Dios, ¿ya? De que nos ama con amor incondicional, pero asimismo cumple con su palabra y con los pactos que Él ha hecho a lo largo de la historia con su pueblo y con nosotros. Sí, Sí, porque exactamente. en la lección se habla de precisamente de ese castigo para explicar digamos, la comparación de pecados en el caso de que, en un caso, cuando dice, en un momento dramático del juicio divino, Coré, sus co-conspiradores, Datán y Abiram, y las esposas e hijos de Datán y Abiram, fueron todos tragados porque la tierra se abrió debajo de ellos. Pero los hijos de Coré no murieron. Entonces ahí sí se aplica la ley que era a lo que queríamos, a lo que quería llegar, y es que ahí sí se aplica la ley de ellos. Sí. Ahí tenemos que hacer una pequeña aclaración y es, por ejemplo, la lección de inverso lo que nos plantea es dos situaciones. Exacto, sí, Una para es, poder aclarar la ley. exactamente, Ujú. una es con los hijos de Coré y Coré, que podemos devolvernos a números para analizar esa situación, que en esas situaciones donde ocurre que la tierra se abre y se consumen los padres y no los hijos. Y por otro lado tenemos la historia de Acán, que nos encontramos que ellos finalmente, tanto padres como hijos, fueron apedreados. Apedreados de tu Y me gusta mucho esta pequeña frase que menciona el inverso y dice, los hijos que tienen edad suficiente para tener su propia identidad no deben ratificar ni facultar a sus padres para que hagan el mal. Sí, y de hecho nos pone un ejemplo que es bastante fuerte porque nos dice, nos pone un ejemplo de la versión, si uno como hijo, yo creo que nosotros más que todo que estamos jóvenes, vemos a nuestros padres, por ejemplo, cometer un delito, lo correcto que sería, pues, lo que haríamos con otra persona y nos causa mucho conflicto, pero fue precisamente lo que pasó en ese tiempo, lo que no hicieron los hijos de Acán y lo que finalmente los llevó a morir por ese pecado, ¿sí? Pero más allá de eso, yo quiero que ahora hablemos un poquito de, entonces, ¿qué hizo el pueblo luego para arreglar eso? Porque ahí no termina la lección evidentemente no termina con la muerte de Acán y su familia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó luego? Bueno, luego podemos encontrar que es en el día 5 salvados de la maldición. Podemos encontrar, quisiera nombrar dos puntos interesantes en donde podemos centrarnos un poco. Uno, antes de pasar al tema de qué tuvo que hacer el pueblo, es cuál fue ese incentivo que tuvo Acán para cometer ese pecado. ¿Cuál creen, en una palabra así sencilla, que fue lo que condujo a Acán a hacer eso? Codicia. La Sí, la codicia. codicia. Fue él también el querer, el tener algo como de su poder, empezar a querer más de lo que ya tenía. Y pienso que también eso demostró que él no tenía una dependencia de Dios. Y eso es algo muy grave en un pueblo que ha visto que Dios ha estado todo el tiempo con él. Entonces fue también ver el que no tenía como tal esa dependencia que un pueblo que está acompañado todo el tiempo de Dios no la tenía él presente en su vida.
Y ahora sí llegamos al final de la lección, que Dios en su infinita sabiduría, desde mucho antes ya le había dado las instrucciones al pueblo de qué es lo que tenían que hacer para renovar ese pacto. Entonces podemos ver que, digamos que tradicionalmente, culturalmente lo que hacían era enviaban 6 tribus a un monte y otras 6 tribus al otro monte, mientras que Josué leía ciertas bendiciones y ciertas maldiciones y ellos en cada una de ellas tenían que decir amén, amén, amén. A mí me parece increíble eso porque yo intentaba imaginarme esa escena y yo digo, a ver, los montes no son pequeños Sí. y las tribus mucho menos. Ahí yo digo, José tuvo que haber tenido unos pulmones y una voz, mejor dicho, porque para recitar eso y que el pueblo escuchara y a voces que dijeran amén, amén, me parece una escena sencillamente increíble. O sea, no me la puedo imaginar. Ver aquí en un monte allá lejísimos a miles de personas, en este otro monte otras miles de personas y que una sola persona a voces esté dando indicaciones para enmendar esa situación, para glorificar en ese momento y reconocer nuevamente que finalmente la victoria del pueblo viene especialmente es de Dios. De Dios. Porque cabe aclarar que el pueblo volvió otra vez a atacar a Jai y esta vez sí Jai cayó. Entonces es como ver, sí, importante resaltarlo porque es también ver que al resolver el problema y al estar dependientes de Dios, sí se dio esa victoria que tanto esperaban y que tanto querían. Y dice que cuando obtuvieron la victoria, le prendieron fuego a la ciudad y con las 2 primeras ciudades de Canaán tomadas, era hora de que Israel hiciera una pausa de la guerra y renovara su pacto con Dios. Entonces es muy bonito ver también que después de ese pequeño, entre comillas, de su historia de paréntesis, se diera el espacio para recuperar el pacto que estaba pues afectado por lo que había pasado antes en Jericó. Exactamente. Y para finalizar, me gustaría hacerle las últimas 2 preguntas como conclusión y también como una invitación a las personas para que reflexionen en ellas. Es ¿por qué a veces Dios tiene que esperar a que estemos en lo más bajo para darnos nuevas respuestas? Yo creo que pasa algo. Nosotros como cristianos tenemos muy claro la teoría, ¿ya? Pero la teoría no nos conduce a actuar en muchas ocasiones. Y por más que sepamos cómo funcionan las cosas o cómo funciona la vida espiritual, de que nos equivocamos y nos vamos a levantar, ninguna teoría va a tener más influencia en nuestra forma de actuar que la experiencia propia. Entonces yo creo que esa es la clave. Dios permite que nos encontremos en ese momento muy en lo más hondo, pero porque sabe que eso nos va a servir de experiencia y nos forja en ese sentido, porque son crisis que son necesarias, crisis espirituales, personales, emocionales, que son necesarias atravesarlas para así sacar un aprendizaje que nos lleve a actuar distinto. Porque uno usualmente no actúa distinto porque se lo digan los demás o por tener claro la teoría, sino por experiencia propia. Y Dios permite que vivamos esa experiencia, que en su momento, por más difícil y complicada sea, es la que nos va a llevar a un cambio genuino en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno y con el mismo Dios. Y más que eso, yo pienso que también es de demostrar la dependencia que tenemos que tener hacia Él. Porque si algo es cierto, es que muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana podemos alejarnos de lo que consideramos la iglesia o esto así, pero más que eso es mi dependencia de Dios. Es el hecho de que yo confío y no trato de resolver por mis propios medios mis problemas, sino que es como, Dios, ayúdame. Y fue de hecho lo que hizo Josué en el momento después de la derrota. Él le dice, ¿qué vamos a hacer? O sea, ayúdanos. Porque, y ahí demuestra que él sí tenía esa dependencia, cosa que no tenía la razón por la que estuvo la derrota. Entonces yo pienso que también es ver que todas las pruebas que pasó el pueblo de Israel también lo llevaban siempre a pensar en que tenían que depender de él y que por sus propios medios no iban a llegar a ningún lado y se ve desde que salieron hasta el final de su historia. Totalmente. Y con ese lindo pensamiento que nos deja Laura, me gustaría que finalizáramos nuestro estudio de inverso, invitando a las personas para que cada semana que podamos estudiar esta lección, que es muy importante y sabemos que ha tenido temas muy interesantes para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, recuerden
ver los videos, estar pendiente a las próximas grabaciones que haremos. Y esto fue Conexión 7D.